Dábamos a conocer de un asesinato en una parcela en la comuna de La Florida. Un hombre de 82 años que muere en un forcejeo con al menos 5 delincuentes. Vamos a tomar contacto de inmediato con el alcalde Rodolfo Carte para tener más antecedentes de este caso. Adelante, alcalde, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo al panel. Hola, buen día. Efectivamente, en el día de ayer tuvimos una noticia más trágica. Alrededor de las 5 de la tarde recibimos este aviso a través de las redes de seguridad ciudadana que una persona del sector de Locaña, es un sector semi-rural en la precordillera de La Florida, es un sector fundador de nuestra comuna, gente muy tranquila, propiedades muy grandes, como les digo, bastante rural. Recibimos este aviso de que había una persona que estaría siendo asaltada por cinco individuos. Lamentablemente, 4 minutos después llegó seguridad ciudadana, nos encontramos con los hechos ya consumados, encontramos un cuerpo tirado que todavía tenía señales de vida, pero que finalmente falleció producto del asalto de los delincuentes. Una persona de 82 años, que cuidaba esta parcela hace 40 años, que más que empleado del dueño de la propiedad era su amigo, con un nivel de crueldad brutal. Yo, más allá de todo lo que hemos escuchado y lo que escuchamos permanentemente para explicar este cuadro de horror que estamos viviendo en Chile, a mí lo que me impacta es que estamos perdiendo toda compasión, todo el valor de ser chileno. En Chile siempre hubo delito, pero este nivel de crueldad, de falta de compasión con el que sufre y la indiferencia del Estado frente a las víctimas, es otro país. Nos están robando, nos están matando la chilenidad, lo que significa ser chileno. La compasión, el respeto por el otro, el ponernos en el lugar del otro, está siendo superado por la cultura de la muerte. Es realmente muy dramático. Sí, Francisco Holguín Galvez, ese es el nombre del vecino de 82 años, que como usted dice, trabajaba como cuidador en ese sector en Santa Sofía de Locaña. Están buscando estas personas, se ve ahí que son varios, son 5 en total, se están realizando todas las diligencias y usted ahí hace un llamado que yo creo que esto se combate y podría de alguna manera avanzarse si es que se hace entre todos. Usted hace un llamado para quien tenga antecedentes los aporte. Sí, efectivamente, yo estuve ayer en la tarde hasta las 10 de la noche con los vecinos, básicamente, que estaban en el sector, y todos referían lo mismo, que eran 5 personas muy jóvenes, que de modo muy impune se pasearon por el lugar, probablemente uno podría presumirlo, con consumo de alcohol o de algún tipo de droga, y actuaron con un nivel de crueldad y de falta de compasión con esta persona tremenda. Nosotros le hemos pedido ayuda a la comunidad que nos hagan denuncia responsable a través del 14-6, porque lo único que uno quiere decir, y en el pequeño espacio que tenemos como municipio, yo como alcalde, a esos desgraciados decirle que se podrán esconder, los vamos a encontrar. Podrán correr y arrancar, pero los vamos a pillar y finalmente los vamos a encarcelar. Porque no, como alcalde, que finalmente no soy otra cosa que el jefe de una familia muy grande, que son 400.000 personas que vienen a esta comuna, lo único que uno puede comprometer es que los vamos a pillar y los vamos a meter presos. Porque nos negamos, nos rebelamos con lo que vimos ayer. Si hubiesen pillado a estos infelices, habría inmediatamente activado el Estado todo su aparato de protección de delincuentes. Habría llegado una patrullera, los habrían llevado a contratar lesiones, el fiscal le habría preguntado si les pegaron, para proteger los derechos del delincuente. Cosa que yo entiendo, pero ayer la víctima estuvo 4 horas y media tirada en el suelo, hasta que llegó la PDI, la Brigada de Homicidio, hasta que llegó la fiscal que estaba al otro lado de Santiago, llena de trabajo, y la Brigada de Homicidio llegó en la madrugada. Así trata el Estado a las víctimas, las abandona a su suerte y a sus familias las trata casi con desprecio. Esta es la falta de humanidad del Estado frente a las víctimas. A ver, es muy lamentable un mensaje de pésame a la familia de esa persona, de ese adulto mayor además que estaba cuidando una parcela. Yo siento que hay un desgaste en este país respecto a estos temas que va a llegar a la incivilización del asunto. O sea, nos vamos a hacer insensibles a esto porque ya es tal el bombardeo de casos, cuál más oscuro que el anterior. O sea, esto mismo podría estar al aire pasado mañana como antes de ayer, digamos, y yo creo que la opinión pública sería incapaz de reconocer la fecha de emisión del contenido. Entonces, hablemos de lo de fondo, pues. Usted, me imagino, tiene un conocimiento hoy día, tiene una posición, podemos compartirla o no, respecto a cómo se deberían hacer las cosas, porque no estamos hablando de la Florida en particular. Si estuviésemos hablando de un problema de la Florida en particular, podríamos tener una interesante y detallada conversación con usted en cuanto a alcalde de la Florida, pero ya no hay comuna que se salve. O sea, yo creo que me nombren una comuna de las 345 en el país que no tenga un caso de este tipo, con mayor o menor gravedad.
es cualquier esquina, en cualquier lugar, en cualquier momento. Al menos eso es lo que se puede ver o esa es la data que entrega Carabineros y que entregan los medios de comunicación. Desde su óptica y con la honestidad y franqueza que lo caracteriza, ¿qué diablos, para no usar un garabato, se tiene que hacer en términos de política pública a nivel nacional? Si ya no podemos seguir con estos parchecitos, estos analgésicos que cada vez duran menos. Mira, José Antonio, tú eres una persona que le gusta la historia. Stalin, que probablemente de los criminales más grandes de la historia, se jactaba con una frase brutal que decía: cuando muere una persona, es una tragedia. Cuando mueren 10 personas, es un problema. Cuando mueren miles, es solo números. En Chile nos estamos volviendo cínicos igual que Stalin. Como ya son tantos los casos, y son varios al día, y todos los días cambia el tema, y mañana vamos a tener otro caso, ya nos acostumbramos a la realidad. Eso es uno. Nos hemos vuelto un país de cínicos frente a esto. 2, quienes tienen que tomar decisiones, básicamente el gobierno de turno y el parlamento que colegislan, cada vez que tenemos que tomar decisiones se enfrancan en una discusión de suma cero. Lo que decía el otro día en el panel, ley de funerales narco, presentado hace 2 meses, sin urgencia, ahí está detenido. Y te quiero dar doble contra sencillo, que en un par de semanas más va a haber un funeral narco y tú vas a preguntar, bueno, ¿y qué pasó? Ahí está la ley durmiendo. ¿Alcalde? Yo lamento mucho, José Antonio, porque la indignación de los ciudadanos es muy legítima, pero acá los responsables son los gobiernos de turno, este y el anterior, que tienen la iniciativa legislativa en el Congreso. Ya, pero ¿qué es lo que y los haría usted? parlamentarios Esa fue mi en pregunta. las distintas ¿Qué es lo que cámaras haría usted si de ponerle estuviera en la urgencia. moneda? ¿Qué haría? Claramente, una mano muy dura, en primer lugar. ¿Qué significa porque tenemos eso que en salvar al concreto? paciente. ¿Qué en Tenemos un concreto? paciente que está... Darle mucho más respaldo a las policías para que usen sus armas y eliminen a los delincuentes en la vía pública. Yo sé que eso es políticamente incorrecto. Como te disparar van a así al que... caricaturizar como... Es que por supuesto, no gatillo fácil. Le pido No es gatillo. ¿Sabes lo? ¿Sabes? que hablemos en concreto porque si no la gente se desgasta. Ya entramos en este círculo de la delincuencia y no lo digo por usted en particular, en general. En la conversación de hoy es igual a la de ayer y a la de antes de ayer y a la de antes de ayer. Entonces, yo le pregunto a usted dice ya, reforzar a las policías, el gobierno ha hecho un esfuerzo, ha reforzado a las policías, al menos desde el discurso, se aprobó la ley de defensa, digamos, privilegiada, en fin. ¿Qué más se puede hacer? Hoy día escuchaba yo a Matías Walker, deberían convocar al contestando, COSENA. José Antonio, te estaba contestando... No, pero si estas reuniones no van a servir de nada. Y los cambios legislativos van a servir de poco porque el proceso es muy largo. Hoy día tú necesitas medidas de shock inmediatas. Poder de fuego a las policías. Que los delincuentes lo entiendan claramente. Nosotros no queremos la ley de gatillo fácil en la calle, ni queremos sicarios baleándose en las calles. Pero los delincuentes tienen que entender de una vez por todas. O se rinden o se mueren. Sí. Estos mismos delincuentes que vimos en las imágenes que ustedes acaban de mostrar, si tuvieran la conciencia de que enfrentar al Estado y a la policía en defensa de las víctimas les puede costar la vida, la pensarían 2 veces. Hoy día no la piensan 2 veces porque saben que no funciona. Porque es cierto que la policía ha recibido recursos, es cierto. Pero seguimos con una policía bastante timorata, atada de mano, porque saben que la gente lo ha visto, tú lo has visto en las redes sociales, los delincuentes se golpean dentro de los carros policiales, Pero, alcalde, generan pruebas en contra de nuestros carabineros y finalmente se ralentiza todo. Por eso la trampa, José Antonio, la trampa que es la que podemos caer de reuniones del COSENA o de aumentar las penas, es que vamos a terminar con un proceso larguísimo de años sin ningún resultado. Hoy día se necesita algo a la vena, rápido, que produzca intimidación a los delincuentes. Miedo. Que los delincuentes entiendan que se rinden o se mueren. Alcalde, no están teniendo miedo, no tienen respeto ni se intimidan por nada. Ayer... Por eso actúan con crueldad con una persona de 82 años, sí. Por eso le pintan la cara a las policías en los estadios, por eso actúan con prepotencia en la vía pública con las personas, porque la gente buena que está representada por el Estado y sus policías está arrinconada por los delincuentes que no se entendían. Alcalde, tengo que hacerle esta pregunta, pero a raíz de lo que pasó la semana pasada con este secuestro en Rancagua, todo lo que pasó este fin de semana en Tarapacá también, lo que pasa en Pomaire, en la Florida, etcétera, ayer el gobierno reacciona dando a conocer este equipo especializado contra el crimen organizado y también los homicidios. ¿Cuál es su punto de vista de esta iniciativa? ¿Alcalde? Parece que se le cortó el retorno. ¿No? Pero sí, precisamente lo que decía ayer el gobierno en este punto de prensa del fiscal nacional con el subsecretario del Interior, de este equipo especializado que va a hablar
precisamente de profesionales que van a estar a lo largo del país trabajando coordinadamente, tanto fiscales como investigadores, carabineros, la Policía de Investigaciones. Cristina, ¿cuál es tu punto de vista de esta medida si es que se avanza por buen camino? Yo creo que hay que hacerle varios cambios. Por ejemplo, el tope nuestro es la reforma procesal penal. El fiscal lo puede decir con creces que es muy garantista. Tenemos abogados defensores expertos que echan abajo cualquier medio de prueba que presenten las policías. Solamente hay 12 horas de flagrancia. Después de las 12 horas la policía no pueden detener. Ahora no pueden actuar. Ahora el detenido tiene, la época mía, ellos conversaban con nosotros, le tomábamos la declaración y confesaban su delito. Ahora el delincuente se acoge el derecho al silencio, no habla. Después viene la otra fase, cuando quedan en prisión preventiva, el delincuente después le dan, por ejemplo, 120 días de investigación, pero en esos 120 tiene un abogado que lo va a defender y le va a bajar todos los medios de prueba. Cuando va el detective, el carabinero o el médico del laboratorio criminalística al tribunal de garantía a contar su peritaje, a decir por qué pasó detenida esa persona, ¿cuál es el problema? Ya, no lo dejan llevar ningún tipo de apuntes. ¿Le parece suficiente este equipo especializado? Vamos a retomar el contacto con el Quería alcalde. terminar algo que no lo dejan llevar ningún tipo de documentos. En cambio, las policías en Estados Unidos sí, el detective lleva todas sus notas. Sí. Claro. En cambio, aquí no los dejan. Entonces el abogado defensor lo puede hacer equivocar. Entonces hay muchas cosas. También es importante la ley de inteligencia, que salga luego. Y también alguien por ahí está presentando la ley de ingreso clandestino a los pasos fronterizos, que tenemos 157 pasos clandestinos. Y yo me estaba preocupando un detalle. Recuerden que la cárcel de Tocorón, antes que la policía militar llegara a la cárcel, se fugaron 1000 reos, entre ellos el niño Guerrero. Y eso, imagínense, eso seguramente se desplegaron por diáspora aquí a América Latina. ¿Quién dice que a lo mejor están por acá? Bueno, y los chilenos están aprendiendo de ellos. Y en el caso del homicidio estoy con la idea que son menores de edad, porque los menores de edad no le tienen ningún apego a la vida. ¿El homicidio de la Florida? Estoy con la idea que hay menores de edad. Me encantaría estar investigando, me gustaría... Por la forma. Claro, por la forma. Sí, va a ser muy importante el empadronamiento, la investigación en el sitio de sucesos, es muy importante, porque, como decía un profesor de criminalística, el sitio de sucesos habla. Entonces es importante toda la labor que va a desarrollar los detectives y el laboratorio criminalístico para sacarla. Vamos a retomar el contacto con el alcalde Carter. No sé si alcanzó a escuchar la pregunta, alcalde, pero yo le preguntaba concretamente qué le pareció el anuncio de ayer del gobierno, esta unidad especializada contra el crimen organizado y también los homicidios. ¿Cuál es su punto de vista? Mire, escuche bien lo que le voy a responder para que quede claro que no hay animadversión ni sesgo político. Creo que es una medida que ayuda, pero no está ni de cerca a ser una medida que va a mover la aguja. Porque evidentemente tener más fiscales con dedicación exclusiva, con jornadas más amplias, con más investigadores asociados, es una ayuda. Pero si usted choca con un sistema procesal, en estrado, por así decirlo, con jueces de garantía, que tienen una lógica bien perversa para mirar el derecho. Si usted tiene a la defensoría del delincuente, que está pendiente de hacer todas las trampas para sacar al delincuente rápido, con infinitas pruebas. Usted le pregunta a cualquier fiscal, un punto de prueba puede tener 80 testigos, son juicios eternos, llegamos muy tarde. Entonces, evidentemente es un avance, si yo no le voy a negar y creo que es un esfuerzo. Pero si me permites el ejemplo, si tú tienes un infartado que se está muriendo a la entrada de una sala de urgencia, lo que tú tienes que hacer es primero una inyección al corazón para que tenga signos vitales de nuevo. Y luego tú empiezas a buscar todas las medidas coadyuvantes para que esa persona vuelva a la normalidad. Medidas preventivas, cambian su dieta, por ejemplo acá más espacios públicos para que los niños no caigan en manos de las bandas de delincuentes, prevención geoespacial, muchas cosas que hay que hacer en la prevención. Y también medidas después de corrección, terapias como podría, por ejemplo, ser esto de los fiscales. Pero hoy día el paciente se nos está muriendo en la sala de urgencia, necesitamos epinefrina al corazón para que inmediatamente tengamos una reacción del corazón. Y eso solo funciona con manos muy firmes en la calle, con policías con mucho poder y con intimidación al delincuente. Si el sentido común de la gente no está tan lejos de la realidad. Y para decirle a aquellos que de repente critican este tipo de medidas, dicen que eso es populismo, es Bukele, tengan mucho cuidado con ese tipo de ideas. Porque si el Estado fracasa en defender a las víctimas, tarde o temprano sí va a surgir un Bukele o algo peor, directamente un dictador, que le va a decir a la gente, dejen sus derechos de lado, ¿para qué queremos democracia? Si esta democracia no les da trabajo y no les da seguridad. Es obligación ética de la democracia darle seguridad a las personas.
Y hoy día les damos solo explicaciones y papeles. Por eso yo decía al principio, el cadáver de la víctima de ayer de 82 años estuvo 6, 8 horas tirada en la calle, abandonada a su suerte. Mientras, cuando detienen a un delincuente, se activa todo un sistema para proteger sus derechos. Que está bien, ok, vivimos en una democracia. Pero ¿y las víctimas? ¿Por qué no actuamos con la misma diligencia con las víctimas? Y eso es lo brutal en esta historia. Buena la medida del gobierno, pero no está en la línea de lo que va a mover la aguja rápidamente y que vamos a tener una reacción rápida. Hoy día necesitamos mucha más fuerza y que los delincuentes entiendan por la fuerza y por el miedo que no pueden seguir secuestrando ni matando chilenos. Sí, a mí también me gustaría saber cuál es la proyección que hay en torno a la evolución de la criminalidad en Chile, porque hemos tenido una aceleración de la peligrosidad bastante notoria en los últimos años, por las diversas razones que ya hemos analizado varias veces. Pero ¿a dónde vamos a llegar? Estamos tocando techo, ya tenemos sicariato, tenemos secuestros. ¿Qué viene ahora? No sé, Manuel, si ustedes, los exfiscales, la gente que trabaja, los peritos, los expertos tienen experiencia, hacen un poco esa evaluación. Yo creo que lamentablemente la evolución, si seguimos haciendo lo mismo, va a ser al alza de los delitos. Me explico. Los últimos 2 años, si uno ve, estaba viendo yo los indicadores de la Fiscalía en materia de robos violentos, de robos en lugar habitado, de receptación y de homicidios. En homicidios, en Chile se está aclarando un 61% de los homicidios, cuando teníamos tasa históricamente de sobre un 90% de los homicidios aclarados. Hay un problema de esclarecimiento de delito en que vamos a la baja. Por lo tanto, ahí hay un problema serio porque matar gente ni siquiera es un tema ya de la pena que va a recibir, está siendo impune. Lo mismo en los robos, donde un 91% de los robos violentos no tiene imputado conocido, es decir, nunca se supo quién es. ¿Qué quiero decir? Hay un 91% de posibilidades de que al sujeto no lo descubran, así de categórico, un 90% de posibilidades. Eso es impunidad. Ahora, la razón es la falta de una política preventiva seria en Chile. Si en el fondo lo que tenemos que hacer es entender que Chile tiene que acostumbrarse a vivir bajo una nueva realidad. Porque mientras no cambie la forma en que prevenimos, los delitos van a seguir aumentando. Es que eso es muy importante. Es decir, los delitos van a seguir actúa aumentando. cuando ya se cometió el delito. Entonces estamos dedicando como a contar los delitos. Exacto, estamos de estadístico acá. Y ese no es la labor. Y el tema de fondo que lo que ocurre, y yo un poco recogiendo la pregunta que decías tú, lo que decía el propio alcalde, es estamos normalizando situaciones que debieran escandalizarnos. Oye, mira, tenemos 3 homicidios hoy día, mañana vamos a tener 4, o 2, o 3, subimos, bajamos y nos vamos a acostumbrar a vivir con una tasa de homicidios cada vez más alta y en algunas comunas francamente dramáticas. Y eso yo lo encuentro que es bastante peligroso y me parece que la medida que toma el gobierno va en el sentido correcto, crear equipo especializado, una de las medidas para trabajar esto, pero ya hay una cuestión previa. La pregunta es, ¿por qué un grupo de sujetos irrumpe en Santa Sofía, Locañas, en una parcela y mata a una persona? Porque no hay protección policial en ese sector, que es un sector relativamente tradicional, más campestre de la comuna de La Florida, pero relativamente acomodado, ¿ya? ¿Por qué ocurre que llegan a Pomaire, tienen el dato de una persona que tiene dinero en efectivo, llegan hasta su casa, le quitan la plata y lo matan? Porque saben que no los van a pillar, así de concreto, porque saben que no los van a pillar. ¿Cree que aquí hay un nivel de gravedad tal que, insisto, haya que convocar a un Consejo de Seguridad Nacional o algún tipo de... O sea, porque lo que uno ve es que efectivamente, claro, el Ministerio del Interior hace su trabajo, pero lo hace como si se tratara de una ola delincuencial más. Digamos, yo creo que hay un error efectivamente en el diagnóstico. Yo creo que no es una ola delincuencial más. Estas cifras se vienen arrastrando desde hace varios años. Sería también irresponsable culpar solamente a este gobierno. No, nadie está culpando a este gobierno en particular. Entonces, el gobierno es el que tiene que gestionarlo hoy. Exactamente. Y se tiene que hacer cargo de un problema que ya está presente, de un problema que es serio. Y me parece, y esto es una opinión muy personal, que un Consejo de Seguridad Nacional, la verdad, en nada sirve. Te lo digo así derechamente. ¿Qué tiene que estar hablando el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, con todo el respeto que merecen, el Contralor General, el presidente de la República, junto a distintas autoridades, de un tema que es de seguridad pública? Ese consejo está pensado más bien en la seguridad exterior del país, más que en la seguridad interna. Está pensado para otro tipo de instancias. Claro. Chile lo que tiene es un consejo de seguridad pública. ¿Sabes qué? Yo dirige una cosa que nadie lo ha dicho y lo voy a decir, y me importa un bledo si me trolean o me encuentran la razón o no, pero lo voy a decir porque está flotando en el aire y nadie tiene los cojones. Cristina. No.
Aquí hay una diferencia sustantiva de los grupos políticos respecto de cómo miran esto. Y tienen a la ciudadanía... Por favor, no me interrumpan, porque si no se me va a ir el hilo como Milei. Tienen a la ciudadanía secuestrada de un bombardeo y de una indigestión, no sé si informativa, estadística o qué. Y me parece absolutamente injusto y muy deshonesto, además, con la gente que nos está viendo, que no tengamos la claridad y los cojones suficientes para decirle al país cuál es el estado en el que está el país. ¿Por qué? Y yo no me voy a poner de ningún lado, porque yo no estoy aquí para hacer campaña por nadie. Simplemente voy a ponerlo porque es lo que la gente conversa en la casa y si a alguien le molesta es lo que la gente está hablando en la calle. Lo que pasa es que yo lo traigo a esta mesa. Para un sector estamos en un escenario pero dramático, donde efectivamente Chile es absolutamente permeable a las organizaciones criminales latinoamericanas, las más peligrosas y que están comenzando a dejar muestras de que esto suma y sigue. Casos secuestros es un ejemplo, ¿no? Y estamos en un escenario donde se ve un Estado, no digo un gobierno, un Estado frágil frente a organizaciones que están tremendamente organizadas y que están haciendo lo suyo en cada rincón del país. Esa es una mirada. Y para otro sector, y lo voy a decir, esto es un cherry picking de los medios de comunicación y de ciertos sectores políticos que están con un megáfono agrandando algo que siempre ha ocurrido con el objetivo de dañar a la administración vigente. Y en esa grieta está parada en medio la ciudadanía. ¿Qué es lo que es esto? ¿Es una manipulación mediática o es efectivamente una situación descontrolada desde el punto de vista de la seguridad? Yo no tengo el cargo ni me corresponde zanjar esa duda. Pero me parece que hay autoridades, tanto en el gobierno como en la oposición, que deberían hablarle claro a la gente. Y no digo nada más. Pero hay cosas bueno, lo político, disculpe si sí, no te preocupes. lo político tiene que dejarlo de lado. Aquí tienen que pensar en la seguridad de la ciudadanía. Por ejemplo, la PDI tiene brigadas especializadas. Yo me formé en la brigada de homicidio cuando tenía 19 años, el año 75. de las pocas mujeres. Porque Fui la primera mujer que llegó a la brigada de homicidio. Habían puros varones. Entonces, ahora, inteligentemente, el director dividió, hizo otra brigada de homicidios, pero en el lado sur, que está trabajando en conjunto con el Ministerio Público. Yo les quería contar que yo todos los jueves, por ejemplo, por Zoom, estoy en un programa en YouTube con unos policías nos juntamos con gente de Honduras, de México. ¿Cómo ven Chile? No lo están viendo muy bien porque ellos se enteran de las cifras, que matan, que hay secuestros, pero haciendo una comparación con lo que está pasando, por ejemplo, hemos hablado con gente de México, de Honduras, que Honduras bajó enormemente. Pero saben que hay una cantidad. Yo una vez le hablé de las maras, que son tan terribles como los narcotraficantes, eso no le tiene ningún apego a la vida. Hay una cárcel especial tienen a todos los maristas ahí. Pero yo me preocupo allá en Honduras. Yo le decía el otro día a un policía de allá que está ahora en retiro. Claro, tienen preso a todos los maras viejos, pero hay hijos que siguen ese patrón porque para ellos ese es su trabajo. Pero a ver, Cristina, si yo entiendo y usted tiene mucha información y es muy valorable, pero yo pongo un punto que no quiero que nos desviemos porque es una pregunta muy simple y el presidente... Cuando el presidente dice que no lee los diarios porque se acongoja, está dando un punto. Malo, está haciendo un hay punto. que leer. No sé si tiene la razón o no. Yo tampoco leo tanto los diarios, la verdad. Oye, ¿podemos volver con el alcalde Carter? A propósito de que se habla habitualmente de que este es un problema de policías, pero quien coordina las policías es el Ministerio del Interior. Por eso mismo. Claro. Yo creo que de fondo, pues Karen, lo que pasa acá, de fondo, y nadie lo quiere decir porque no es políticamente correcto decirlo, pero a mí no me pagan para ser políticamente correcto. Aquí hay dos miradas que son diferentes, no estoy diciendo que contrapuestas. Yo no estoy diciendo que la izquierda y la derecha estén en los polos opuestos, no. Pero hay una graduación distinta de la enfermedad del paciente que se llama Chile. Para la derecha esto es terrible, estamos en un estado pero prácticamente criminoso, donde en realidad en cualquier lugar te pueden balear y matar, esa es una mirada, y para eso hay un remedio. Y el otro es que en realidad esto sí es serio, pero no es tan serio y en realidad aquí los medios de comunicación están amplificando una situación. El diagnóstico tiene que ser consensuado. Entonces, mientras no haya un diagnóstico consensuado, mientras el gobierno, por ejemplo, y usted que está ahí en cámara, señor Carter, se ponga, digamos, a discutir una política como la suya, de destruir casas narcos, o sea,
no hay un consenso mínimo, decir, bueno, hay un alcalde que está haciendo algo, o en realidad no es como para que ande destruyendo casas. Lo que quiero decir es que mientras no se pongan de acuerdo, no le pidamos al crimen organizado que se ponga de acuerdo, porque el crimen organizado está haciendo su pega. Ellos están organizados. Claro. Los que están desorganizados son los que están del otro lado, ¿o no? Mire, señor Neme. ¿Qué? Ojos Antonio. Como quiera. La verdad es que yo al menos tengo la tranquilidad que siempre he observado una misma conducta. Este es más que un tema de izquierda a derecha, es un tema de la élite del país, de los que viven en la toma de decisiones, los que tienen más poder en Chile, que ven desde lo lejos la realidad que vive la mayoría de la ciudadanía. No estoy haciendo un juicio de valor de bondad o de maldad. Estoy hablando de la realidad de un grupo afortunado que toma decisiones, que dirige las empresas, que son líderes de opinión, incluso los medios de comunicación, que vive una realidad muy lejana del promedio de los chilenos. Por tanto, no está dentro de sus prioridades este tema. Explotó el tema ahora y la reacción está siendo muy lenta. Y para ser bien justo, y lo he dicho siempre, José Antonio, a ti te consta, el gobierno anterior también quedó al debe con la puerta giratoria. Al presidente Piñera no solamente no pudo parar la puerta giratoria, le robaron la puerta giratoria. Y este gobierno se le agravó aún más el problema por su permanente inconsistencia en materia de seguridad pública. No puedes decirle yuta, paca tal por cual y después hacerle un cheque a los carabineros. No cuadra. Entonces, tenemos una situación de debilidad estructural porque quienes toman decisiones, los distintos gobiernos han actuado con mucha contradicción y no han puesto en el primer lugar de la agenda el tema de la seguridad. Hoy día tenemos un gobierno que además tiene la mirada de que los delincuentes son víctimas de una sociedad injusta. Entonces, evidentemente eso condiciona la mirada, pero para ser justos, es la élite completa, el poder completo el que ha fallado. Han sido todos los gobiernos los que han fallado y este ha fallado más porque es el que tiene más contradicciones. Ahora, respecto del qué hacer, se nos acaba el tiempo, José Antonio. Porque yo creo, y esto es bien terrible, ojalá yo me equivoque en el pronóstico, el día que maten a un parlamentario o a un ministro, está puesto que esto va a cambiar. El problema es que cuando eso ocurra va a ser muy tarde. Porque se acostumbraron a la realidad, al contar muertos, a que todos los días tengamos un fallecido distinto, y mañana pasará alguna cosa distinta, pero el problema, y quiero ser bien claro en la respuesta, para que no me digas nunca más señor Carter, sino que tengas claro que siempre he pensado lo mismo. Este es un tema ético, no, si no me refiero a eso, José Antonio, y de verdad que es súper serio, porque yo creo que es el fondo. Vivimos una crisis moral, la élite política del país de un nivel de cinismo insólito. Mientras nos están matando a la gente, no actuamos como si mataran a un hermano nuestro. Si mataran al hermano de un ministro de Estado, de este gobierno o del anterior, te apuesto que cambia todo. Quería escuchar pero como mueren anónimos, como el señor de Locaña, como el señor de Pomaire, las cosas se demoran en forma absolutamente inaceptable. Es una crisis moral de fondo, José Antonio. El fiscal Guerra, o el ex fiscal Guerra está ahí, que tiene algo ahí en la punta de la lengua. Yo encuentro bastante interesante lo que planteaste tú, José Antonio, en el sentido de estas dos visiones contrapuestas. Es que no sé si son contrapuestas, yo creo que la gradualidad es distinta. Sí, para unos es tremendamente grave y para otros se pinta más grave de lo que es, digamos. Mire, yo creo que uno de los problemas principales que ocurre en materia de seguridad es cuando uno se alimenta solo de percepciones. Las percepciones son importantes, reflejan un sentir de la ciudadanía y hay que tomarla en cuenta, pero no solo percepción. Yo me trato de basar en datos duros. Ya. Y le puedo decir que, por ejemplo, en Chile, al día de hoy, tenemos un 60% más de homicidios que el año 2020 y que el año 2021. Un 60% más. Es un dato objetivo, es decir, están matando más gente. Hay un hecho puntual además... Pero Monsalve dijo algo distinto ayer. Pero eso le digo, pero aquí hay un hecho... Yo estoy con Monsalve dijo ayer un 10% menos en comparación a este año y el año pasado. No, pero por eso digo, pero un rango muy corto, pero lo que voy, nosotros subimos. En un momento dado llegamos a un 60 y nos estabilizamos. Va a haber una curva de estabilización a lo mejor, y después va a volver a subir. Y esa es la lógica que ocurre. Pero ¿cuál es el tema de fondo? Se están aclarando menos delitos, como decía. Y eso también habla de una debilidad del Estado en su rol de averiguación de los delitos. Paralelamente, en materia de robos nos ocurre lo mismo. Entonces, parece ser que más allá de las decisiones que han tomado los distintos gobiernos, yo supongo que bien intencionadas todas, a la larga no le estamos dando en el clavo en el tema de seguridad y mientras tanto el crimen avanza y eso es real, porque pensemos lo siguiente, cuando hay un homicidio, y esto está medido, por cada homicidio consumado tiene al día de hoy 3 o 4 frustrados. Personas baleadas que no murieron, que se salvaron. Es decir, pero que había la intención de matarlos, que hubo otro dispuesto a matarlos.
dispararon una balacera afuera de una discoteca, mataron a 2, heridos 5. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Cuando aumenta el homicidio un 60% es porque la violencia con armas de fuego aumenta en igual proporción. Entonces, el fenómeno de la violencia yo creo que habría que ser ciego para decir que no ha aumentado. Ha aumentado muchísimo, ha aumentado en forma grave y está instalado en Chile y yo creo que a eso le sumamos un Estado frágil. Yo soy de los que siempre pienso positivamente. Creo que se pueden hacer muchas cosas. Creo que se puede reforzar el rol de las policías. Creo que se pueden asignar recursos y comprometer instrumentos de gestión que permitan controlar. Pero eso requiere un sentido de urgencia que yo personalmente, lo digo abiertamente, no veo actualmente en el gobierno. No veo ese sentido de urgencia. Sí, uno dice hay un punto de inflexión. ¿Cuál va a ser ese punto de inflexión, alcalde Carter? A propósito de que decíamos, al principio había peleas entre bandas, parecía, no sé, cabeza, cuerpos desmembrados, asesinatos, sicariato. Pero cuando ya empiezan a atacar a otras personas de manera más selectiva o al azar, es porque ya se instaló una de estas bandas. ¿Cuál va a ser el punto de inflexión de todo esto? Porque ayer decíamos también, mira, cuando secuestren a un niño, bueno, ahí secuestraron a un niño. Sí, mira, cuando maten a alguien, no sé, conocido, cuando secuestren a alguien conocido. O sea, ¿cuál es el punto de inflexión de todo esto para que efectivamente se vea un cambio, alcalde? Karen, mira, no hay que ir muy lejos en la historia. Vas a tener 2 hechos que te van a demostrar cuándo cambian las cosas. En Colombia se despertó a la tragedia del narcotráfico y las guerrillas cuando se asesinó un candidato presidencial, Luis Oscar Galán. Y en Italia, 20 años antes o 10 años antes, se despertó a la pesadilla de las Brigadas Rojas cuando mataron a Aldo Moro, al primer ministro de Italia. En Chile solo va a cambiar cuando maten a un poderoso. Así ha pasado en todo el mundo. El problema es que cuando se llega a eso ya es muy tarde. Yo escuchaba recién a Manuel Guerra justamente en el tema del proceso penal propiamente tal. Es muy lento, es poco eficaz, no tiene la herramienta investigativa, tiene demasiadas pruebas, lo cual hace que sea muy lento. Pero yo quería plantear un tema respecto, y ojalá pueda también participar Manuel Guerra en esto. ¿Qué pasa con la primera parte, con la intimidación del delincuente? Cuando un delincuente le tiene miedo a la policía y sabe que no se puede meter con la policía, que es un factor súper disuasivo. Yo ponía el ejemplo recién, si llega una persona infartada al hospital, ¿qué hago primero? Signos vitales, que no se me muera. Después abordo las causas de fondo o trato de corregir el problema cardíaco que pudiera tener. Hoy día lo que necesitamos es parar la hora de homicidio. Y lo que necesitamos es que los delincuentes sientan miedo. Hoy día el tema es la impunidad. Y al final del proceso, es la última parte de mi pregunta, o el tema que planteo, ¿qué pasa con las cárceles? Tenemos un sistema presidiario que no da cuenta de la peligrosidad de las bandas de crimen organizado, que gobiernan desde adentro de la cárcel y además capacitan, por así decirlo, a los delincuentes de menor monta, dándoles nuevos conocimientos en tortura, en secuestro, en asesinato selectivo. Entonces tenemos un proceso penal lento, como lo ha dicho Manuel Guerra, policías que a mi juicio no intimidan suficientemente y no reaccionan suficientemente rápido frente a las bandas, y el sistema penitenciario que es una vergüenza. Este último es el más impresentable de todo. Todos hemos visto pelotas de cocaína que les tiran al otro lado del muro. Hacen negocios con los teléfonos celulares de adentro. Visitas dominicales que tienen relaciones sexuales en la cancha con sus parejas. En Italia, después del proceso de las manos limpias, del juez Salvi, creo, la cárcel para la alta peligrosidad es 1 hora al sol y vuelves a tu celda. Por tanto, es efectiva la cárcel en Italia.